llamar a la policía, porque no sabían si iban a defenderlos o iban a tratarlos como locos y pensar que ellos te iban a ver como les conviene. La policía está cada vez peor y por eso es este tema. Represiones. La policía, ¿qué pasó? La policía cada vez peor día a día. Usted no sabía, ¿quién lo diría? Que la policía en ladrón se convertiría. Son criminales disfrazados de federales, esto lo admito yo. Si no me crees le puedes preguntar a alguien que inocentemente en prisión cayó. Mi cálculo no falló, la denuncia no se selló y la rutina sigue sin ensayo. Cada uno hace lo que quiere o lo que le conviene, ya ni lástima te tienen. No importa que seas un nene, aguantate la que viene, porque el dinero que te cobran y las cosas que te sacan, ese es el jueguito que los entretiene. La policía cada vez peor día a día. Usted lo sabía, ¿quién lo diría? Que la policía en ladrón se convertiría. Muchos azules federales son como delincuentes. Algunos roban y ganan más que los docentes, otros tiran a matar. Ya no es tirar a lastimar, o no saben apuntar. Qué espanto, el dolor es tanto, te dan ganas de llorar. Ponete a pensar y ayúdame, decime si esta situación se podrá cambiar. Te asustan de pendejo para que les tengas miedo hasta que seas viejo. Fíjate que mal te van a tratar. Quédate en tu lugar, no te calles, tenés que contestar. De lo contrario se van a abusar y de pelotudo te van a llamar. Así es como la PFA funciona, sin tener nada que ver, viene y te sanciona. ¿Por qué no muestran la verdad en la televisión y dejan de mentir en policías en acción? Dejen de mentir. La policía cada vez peor día a día. Usted lo sabía, ¿quién lo diría? Que la policía el ladrón se convertiría. La policía cada vez peor día a día. Usted lo sabía, ¿quién lo diría? Que la policía el ladrón se convertiría. Mienten, algunas veces cuando encuentran la solución a un caso. Mienten en tantas ocasiones que te hacen quedar como un payaso. Mienten, tenés que tener cuidado en la calle paso a paso. ¿Por qué mienten? ¿Será porque se creen que tienen más derechos ante los demás? Se equivocan, no son más que cualquiera, que más además se equivocan en cagar a la gente que no sabe cómo defenderse. ¿Cómo se equivocan? Cuando se les ocurre burlarse, reírse, abusarse de alguien. Basta de sobrepasarse, ojalá que lo malo que hagan vuelva a revertirse. Basta de gatillo fácil y represión policial. Paren que yo a esto le pongo punto final.